El contenido a trabajar para este problema son tablas de frecuencia para datos agrupados en intervalos. Por lo tanto, lo primero que vamos a realizar es leer el problema. Una nueva farmacia va a abrir sus puertas en una cierta ciudad. Antes de decidir el precio de un cierto medicamento, el gerente investiga los precios de este medicamento en 40 farmacias del país, en forma aleatoria. Los datos obtenidos están en miles de pesos y son los datos que se presentan a continuación, como se observan acá. Acá tenemos nuestra variable en estudio, que es el precio del medicamento en miles de pesos. ¿Qué significa eso? Si acá tenemos 4,0, lo multiplicamos por 1000 y eso significa que son 4.000 pesos. 4.000 pesos es el precio del medicamento. O acá 4,7, usted lo multiplica por 1000 y nos da 4.700 pesos, el precio del medicamento. Ahora bien, lo primero que vamos a realizar es sentarnos en esta celda y vamos a filtrar. ¿Ya? ¿Qué significa filtrar? Que si usted pincha acá, va a observar que los datos resumidos son los siguientes. Y observa que son muchos datos. Entonces, al colocar estos datos acá en esta primera columna, donde se encuentra la variable en estudio, son demasiados datos y por lo tanto nuestra tabla queda demasiado extensa. Entonces, para eso recurrimos a los intervalos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a elaborar nuestros intervalos? Recuerde que tenemos nuestro límite inferior y nuestro límite superior. Entonces, partimos con un intervalo cerrado partiendo del dato menor. ¿Y cómo yo sé cuál es el dato menor dentro de todos estos datos que nosotros recogimos? Acá está ordenado de menor a mayor los datos resumidos y el dato menor es 3,3. Por lo tanto, nos aposentamos en esta celda y colocamos 3,3. Y como acá nos dice, construye una tabla de frecuencia agrupadas en 7 intervalos y cuya amplitud es 0,4 unidades, 7 intervalos se refiere a lo siguiente. Acá tenemos un intervalo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos y cuya amplitud es 0,4. Recuerde que el intervalo nosotros lo simbolizamos con la letra K minúscula y la amplitud con la letra A. La amplitud no es nada más ni nada menos que es una medida de longitud entre el límite inferior y el límite superior del intervalo. Entonces, partimos con el límite inferior, ya que es el dato menor, 3,3. El valor que sigue es utilizar la función es igual. Nos ubicamos en esta celda 3,3 más la amplitud, enter, y nos da 3,7. Ya, para la siguiente celda es igual y tomamos ese valor, 3,7. Para la celda que sigue, para encontrar el límite superior, es igual la celda anterior más la amplitud y obtenemos el límite superior para ese intervalo. ¿Qué significan estos intervalos? Entre 3,3 y 3,7, que se toman los datos, ¿cierto?, a partir del 3,3 hasta antes del 3,7. O sea, aquí en este intervalo el 3,7 no va incluido. Hasta el 3,6 sí. En este intervalo se toman los datos de acá, ¿cierto?, a partir del 3,3 hasta antes del 4,1. O sea, es decir, el 4,1 no se toma hasta el valor 4 nada más. Entonces, para esta celda, límite inferior, ¿cómo lo determinamos? Es igual y tomamos el 4,1. Partimos con 4,1. Límite superior es igual el dato anterior más la amplitud y obtenemos el límite superior. Para el siguiente intervalo es igual, partimos con 4,5, la celda que sigue es igual el dato anterior más la amplitud. Es igual. Para esta celda es igual 4,9. Para determinar el límite superior es igual el dato anterior más la amplitud y nos da 5,3. Para el límite inferior del siguiente intervalo es igual 5,3. Partimos con 5,3.
la celda que sigue para determinar el límite superior es igual el dato anterior más la amplitud. Enter. Y para el último intervalo es igual, partimos con 5,3 y es igual el dato anterior más la amplitud. Y obtenemos el límite superior para el último intervalo. Entonces, ¿cómo determinamos la marca de clase? Es igual, abro paréntesis, límite inferior más el límite superior, cierro paréntesis, del primer intervalo y lo dividimos por 2. Enter. Nos ubicamos en la celda del 3,5 y arrastramos hacia abajo. Y obtenemos la marca de clase para cada intervalo. ¿Ya? Ahora, para determinar la frecuencia absoluta, ¿ya? Los valores que se ubican en cada intervalo. ¿Cómo lo determinamos? Sabemos que para el primer intervalo se toman los valores del 3,3 hasta antes del 3,7, pero como acá tenemos ya filtrado, deseleccionamos ya todos los datos y tomamos los valores a partir del 3,3 hasta el 3,6. Entonces el 3,3 me sirve y 3,7 no, porque hasta antes del 3,7. Aceptamos y sumamos. Y en nuestra suma obtenemos que el recuento es 2. Retrocedemos. Y ahí tenemos que 2. ¿Cierto? Por lo tanto, ¿qué significa este valor? Que 2 farmacias presentan valores, ¿cierto?, que están entre el intervalo de 3,3 y 3,7. O que el precio del medicamento, ¿cierto?, se encuentra entre 3.300 pesos y 3.700. Entonces, para el siguiente intervalo, ¿qué datos o cuántos datos están involucrados en este intervalo? Nuevamente, a partir del 3,7 hasta el 4. Entonces, vamos nuevamente a deseleccionar y tomamos el 3,7 hasta el valor 4. Aceptamos y ¿cuántos datos tenemos? Tenemos 6 datos. Por lo tanto, los anotamos. Entonces, para cada celda realizamos el mismo procedimiento. Entonces, ya después de haber obtenido todas las frecuencias absolutas, arrastramos a partir del 2 hasta el 5 y que observamos que la suma total de los datos es 40, ¿cierto? Entonces, arrastramos y sumamos acá arriba, 40. Y vamos bien encaminados. ¿Por qué? Porque resulta que los datos recogidos en total son 40. Entonces, antes de seguir avanzando, vamos a responder a la pregunta A. Determine la población, la muestra, la variable en estudio y clasificar la variable. Nuestra población son las farmacias del país y nuestra muestra son las 40 farmacias del país. ¿Por qué sabemos que es nuestra muestra? Porque fueron elegidas en forma aleatoria. La variable en estudio es el precio del medicamento, que está en miles de pesos. ¿Y cuál sería la clasificación de esta variable? Es una variable cuantitativa, porque estamos hablando de datos numéricos. Y en este caso, cuantitativas continuas, porque los precios siempre pueden involucrar, o no siempre, pero se pueden involucrar decimales. Ahora bien, para la pregunta B, continuando con la completación de nuestra tabla de frecuencias para datos agrupados en intervalos. ¿Cómo determinamos la frecuencia absoluta acumulada? La palabra nos dice acumulada, vamos a ir sumando. Es igual y partimos con la frecuencia absoluta inicial, con 2. Luego, es igual el valor anterior más el valor que sigue, que es 6. Enter. Entonces, en este caso, ya teniendo el segundo valor, ¿cierto?, para esta columna, recién podemos arrastrar, ¿cierto?, hasta el intervalo entre 5,7 y 6,1 y obtenemos todos los valores. Entonces, ¿qué observamos acá?
que el total de datos recogidos son 40 y acá en la frecuencia absoluta acumulada el dato final también es 40, por lo tanto vamos bien. Para determinar la frecuencia relativa, como ustedes ya saben que es una probabilidad, ¿cómo la determinamos? Es igual. ¿A quién le pedimos ayuda? A la frecuencia absoluta. Entonces, es parte del universo dividido por el total del universo, que es 40. Pero el total del universo lo vamos a fijar con signo peso. En este caso fijamos la letra M mayúscula con signo peso para que no se mueva nuestro universo. Entonces nos ubicamos en la celda 0,05 y arrastramos hacia abajo hasta el total. Y que observamos que la suma de todas estas probabilidades nos va a dar 1. Entonces, también vamos bien encaminados porque sabemos que la suma de toda esta probabilidad tiene que dar 1 sí o sí. La frecuencia relativa acumulada. ¿A quién le pedimos ayuda? A la frecuencia relativa. Y acumulada porque la vamos a acumular, vamos a ir sumando. Es igual, partimos con 0,05, enter. Ahora bien, para la segunda celda es igual, es el valor anterior más el que sigue, enter. Teniendo el valor de la segunda celda, recién podemos arrastrar hasta el intervalo entre 5,7 y 6,1. ¿Y qué observamos? Que al ir acumulando, el valor final nos va a dar 1. Por lo tanto, vamos bien. Ahora, para determinar la frecuencia relativa porcentual, ¿a quién le pedimos ayuda? A la frecuencia relativa. Entonces, colocamos es igual y nos ubicamos en la frecuencia relativa, en la celda de la frecuencia relativa. Enter. 0,05. Y ahora de general pasamos a porcentaje. Pinchamos porcentaje y arrastramos hasta la última fila del total. Y que observamos que la suma de todos estos porcentajes nos va a dar 100%, que es lo correcto. Ahora la frecuencia relativa acumulada porcentual. ¿A quién le pedimos ayuda? A la frecuencia relativa acumulada. Entonces es igual, nos ubicamos en la primera celda, ¿cierto? Del valor de la frecuencia relativa acumulada, que es 0,05, y presionamos Enter. Nos aposentamos en la celda del 0,05 y nuevamente lo pasamos a porcentaje. Y arrastramos hasta el último intervalo, ¿cierto? Que es 5,7 y 6,1. Y que observamos que el acumulado, el último valor acumulado es 100%. Por lo tanto, también está correcto el resultado de todos estos datos. Ahora bien, vamos a centrar todos estos valores y nos ubicamos acá donde dice centrar. Y ya tenemos nuestra tabla de frecuencia para datos agrupados en intervalos. Ahora bien, para interpretar cada uno de estos valores, por ejemplo, pregunta C, ¿cuántas farmacias presentan un precio entre 3.300 y 3.700 pesos? ¿Dónde está 3.300? Acá, en el primer intervalo. ¿Y cuántas farmacias? Que en este caso son 2 farmacias, como podemos observar. Pregunta D. ¿Cuántas farmacias presentan un precio igual o superior a 4.900 pesos? ¿Dónde está igual o superior? 4.900. Igual o superior. O sea, arrastramos hacia el último intervalo. O sea, tomamos estos 3 intervalos. Y nos están preguntando ¿cuántas farmacias? Entonces, acá está el número de farmacias. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el 5, sumamos el 4 y le sumamos el 5. ¿Y cuántas farmacias son? 14. Para la pregunta E, ¿qué porcentaje de farmacias presentan como mucho un precio inferior a 4.500? Acá un precio inferior a 4.500, o sea, vamos hacia atrás. ¿Y qué nos están diciendo? Porcentaje. Entonces, ¿dónde tenemos porcentaje? Acá, inferior. Entonces nos ubicamos y ¿qué hacemos? 23% le sumamos 15 más 5 y eso nos suman 43%, que es lo mismo que decir ubicarnos acá, en la frecuencia relativa acumulada porcentual. Porque recuerden que tomamos estos 3 intervalos. Para la pregunta que sigue,
que es la pregunta F. ¿En qué intervalo de clase se concentró el mayor número de farmacias?